Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuo de la grey, glorias dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Glorias dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libra, oíload. Al que de vuestro ajenjo y él os libra, oíload. La gloria sea para él, su nombre es Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en él confía. Nuestro Señor Jesús vino del cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos agradecidos por él, dio su vida por nosotros. La gloria sea para el Espíritu Santo, el Consolador, verdad, el Paracleto celestial, sea su nombre bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, precisamente ayer, 10 de abril 2022, fue la entrada triunfal, también le llaman Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Un poco atrasadito voy, pero quiero decirles que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros, de tal manera que en esta bendita hora pido a nuestra hermana Ruti Nieto que tenga bien de leernos la bendita palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bendito sea el Señor. Mis amados, a esta reflexión bíblica le he puesto como título:
lo dejemos entrar, ¿verdad? Aquella ocasión, él entró en una de las calles principales de Jerusalén y loaban el nombre del Señor. Qué hermoso. La gente que venía detrás y la que iba delante de él tendían ramas que cortaban de los árboles, tendían flores, palmas, sus mantos, túnicas, todo ello. Qué interesante. Y ellos cantaban al unísono: bendito el que viene en el nombre del Señor. Loores dad a Cristo al Rey, suprema potestad. Lo reconocen como el Rey único, ¿verdad? Interesante, mis amados hermanos. Fecha de esta escritura fue nada menos que del 50 al 70 después de Cristo. Lugar de escritura, Roma, mientras Pedro y Marcos estaban en prisión. Autor, Marcos. Mis amados, antes de que Jesús viniese para presentarse y entrar en una de las calles principales de Jerusalén, él se subió a una colina por ahí, del pie del cerro más arribita. Él se paró y expresó lo siguiente diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise arrullarte como la gallina arrulla sus polluelos bajo sus alas, y tú nunca quisiste? Jerusalén, la ciudad de Sión, siempre la hija de Sión se portó indiferente con el Mesías que había llegado, pero el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá, le llama a Isaías admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías también le dice en el capítulo 53, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, quiero patentizarles que cuando llegan a Jerusalén con los discípulos y siempre la multitud seguía a Jesús, algo de atracción tenía él, de tal manera que la gente que venía atrás de él y la gente que iba delante de él en ese asno, hermanos, clamaban, alababan y exaltaban el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Interesante, mis amados. Cuando llegan a Betfagé, ¿verdad? Allí cerca del Monte de los Olivos, Betania, allí adelante, casi enfrente, estaba una aldea en donde estaba una asna de carga, y ahí con su pollino, con su asno que nadie había montado. Le dice Jesús a sus discípulos, a dos de ellos: vayan y desátenlo y me lo traen. Y les dijo Jesús: si alguien por ahí se levanta y les dice con qué autoridad, por qué lo desatan, a dónde lo llevan, ustedes le dicen a esa persona: el Señor lo necesita, y cuando termine de servirle, lo vamos a traer una vez más para acá, para dejarlo tal como lo tomamos. Yo tengo una enseñanza y luego tengo la otra enseñanza aquí. La primera enseñanza es de que aquellos dos discípulos obedecieron la voz del Señor a que fueran a traer al pollino, y aquellos no refunfuñaron, aquellos no dijeron para qué o no, aquellos fueron porque fueron enviados. Cuando somos enviados nosotros para hacer algo en pro de su causa, en pro de la obra del Señor, tampoco vamos a refunfuñar, no. Nosotros tenemos que obedecer, y si obedecemos al Señor, nos va a ir perfectamente bien, ¿verdad? Hablamos de los enviados. El profeta del Antiguo Testamento, Jonás, fue enviado por el Señor
para que fuera a predicar a Nínive, a los habitantes de Nínive. Pero Jonás se desvió. Jonás compró su boleto en Jope y fue ahí como se embarcó en una nave que iba para Tarsis. Dios no lo manda para Tarsis, lo manda para Nínive. Desobedece Jonás. Y ustedes saben la historia. Le fue mal a Jonás, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 8, versículo 26, el ángel del Señor le dice a Felipe, al evangelista, ve rumbo a Gaza, porque va un hombre ahí leyendo los pergaminos del profeta Isaías en el capítulo 53 y va leyendo en voz alta. Ve, le dice el ángel. Y Felipe fue. Felipe obedece y va. Llegando allá le dice el Espíritu Santo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Súbete a ese carro. Y le pregunta el evangelista Felipe al etíope. Le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y desde esta escritura, dice la Biblia, Felipe le enseñó el camino del Señor. Y luego el etíope vio agua y, hermanos, le dice este hombre al evangelista Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Esa era una prueba de su entrega al Señor, una prueba de su conversión, el ser bautizados. Mis amados, quiero patentizarles que cuando entraba el emperador también a una de las calles principales de Jerusalén, él entraba con un caballo blanco, caballo de sangre. Esa es la raza, de sangre, ¿verdad? Pero entraba con prepotencia, con altivez, con orgullo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bota italiana estaba sobre 127 provincias y sobre los habitantes de Jerusalén. Los impuestos los elevaban todo el tiempo, ¿verdad? Y hermanos, no había una muy buena autoridad, no había un buen gobierno, ¿verdad? Tal vez como ha sucedido en nuestro propio México, en nuestro propio país, ¿verdad? Y hermanos, cuando entra Jesús, Él entra con tres benditas características: manso, obediente y humilde. Todo cristiano que tenemos estas tres características, estamos listos y dispuestos a decirle que Él venga y reine en nuestra vida. Algo tremendo. El administrador de aquel burrito pregunta, ¿con qué autoridad lo llevan? ¿Por qué lo desatan? El administrador. Pero el dueño lo iba a montar. El dueño de nuestra vida es Dios. Yo cuando viví mi vida como yo quise vivirla en el mundo, pensaba que esta vida de Ricardo Nieto Peña era muy mía. No es cierto. El dueño se llama Dios. Dejemos que Él entre a reinar en nosotros y le demos la honra y la gloria que solamente Él se merece, ¿verdad? No seamos cristianos de doble ánimo, no. Nos entreguemos de lleno para decirle a Dios, aquí está mi vida. Entra a reinar en mi vida. Apocalipsis 3:20, y termino con esto. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la palabra. Lo dejemos entrar. Amén. Oremos. Padre de los cielos, Jehová de los ejércitos, gracias te damos por esta palabra que me has dado. Permite, oh Dios, que mis hermanos que han escuchado tu palabra, no mi palabra, yo no invento aquí. Aquí el que habla eres tú, Espíritu Santo. Es por eso que, Señor, te suplicamos que mis hermanos hagan nuevos votos de consagración para que ellos puedan decirte a ti, entra a reinar en mi vida.
Así como lo hiciste allá en Jerusalén, también entra a mi corazón y quédate de una vez aquí conmigo. Muchas gracias. Por nuestro Señor Jesús, gracias te damos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.